Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet. ¿Estamos bien? ¿Estamos con el paquete? Sí. Vamos a estar compartiendo en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, el mensaje de su palabra, por supuesto. Buenas noches, bienvenido Mauricio. Vamos a hablar del tema que Dios nos ha puesto en el corazón. Estamos estudiando acerca de la vida de Cristo. Y Biblia, ¿querés? ¿Tenemos una? Allá no. Tenemos de sobra acá. Y vamos a estar hablando de los milagros. Vamos a estar hablando de los milagros. Si yo preguntara a los presentes, ¿quién cree que Dios hace milagros todavía? ¿Quién podría levantar su mano? ¿Quién cree que Dios puede hacer milagros todavía? A ver, levante su mano si lo creen. Amén. La otra pregunta es, ¿cuánto hace que no experimentamos uno personal en nuestra propia vida? ¿Creemos en el Dios que hace milagros? Amén. Pero ¿cuánto hace que nosotros personalmente no experimentamos un milagro? O en nuestra propia pareja o familia, o en nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y vamos a estar hablando justamente de por qué a veces no hay milagros. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Marcos 6. Vamos a estar hablando de un hecho que conocemos la mayoría. Tienen ahí Marcos 6, versículo, antes de leer el texto. Vamos a hablar acerca del milagro, de lo que conocemos como la alimentación de los 5,000. Ahora, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de los discípulos, pero también qué bueno es hablar de los milagros hoy, siglo XXI, porque pareciera que el Dios nuestro no hace milagros. Es el Dios de los carismáticos, pero no es el Dios de los hermanos libres. Puede ser, ¿no? Que a veces uno dice, ¿por qué acá no pasa algo extraordinario? Y creo que vamos a estar viendo por qué a veces. Si Dios no ha cambiado, si Dios es el mismo, ¿no es cierto? Hoy, ayer y por los siglos, ¿por qué yo no experimento un milagro? Y por eso vamos a estar hablando de la alimentación de los 5,000. Y vamos a estar hablando cuáles son las particularidades para el milagro. ¿Cuáles son las particularidades para que ocurra un milagro? Tiene que haber ciertas condiciones para que vayamos al terreno de lo milagroso, ¿no es cierto? Lo primero que podemos leer en el texto, en Marcos 6:34, nos dice la palabra de Dios: y al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La multitud seguía a Jesús. Vieron que había atravesado con la barca al otro lado del mar de Galilea. Y allí corrían la multitud. Descendían de las ciudades y le estaban esperando con gran necesidad. ¿Cuál es la primera particularidad para el milagro? ¿Qué podemos encontrar allí? Versículo 34.
una gran multitud. Y dice, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor era el buen pastor. El buen pastor apacentaba con la enseñanza la necesidad de la multitud. ¿Qué necesita la gente? Buenas noches, bienvenido. Yo me siento ahí con Mauricio, así te ayuda con la Biblia. Qué alegría, Juan. Toma asiento, bienvenido. Juanchi, estamos hablando de los milagros. ¿Vos crees en un Dios que hace milagros? Pero ¿cuánto hace que uno no experimenta personalmente un milagro en la vida, no? Y estamos viendo cómo son las particularidades para el milagro. ¿Qué se tienen que dar para que ocurra un milagro? Estamos viendo Marcos 6:34. Vamos a leerlo allí. Dice, y al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Israel tenía líderes, pero como esos líderes no cumplían la función por lo cual Dios los puso pastorear a su pueblo, estaban perdidos. Una de las necesidades que tiene la gente es no sabe qué tiene que hacer, no sabe qué decisiones tiene que tomar, ¿o no? Y justamente viendo Dios la necesidad de falta de guía y dirección por no tener un pastor que nos muestre el camino, es que Él comienza enseñando la palabra para indicarles cuál es el plan y la voluntad de Dios. La primera particularidad para el milagro es una multitud con necesidad. Cuando Cristo estaba, Él veía con sus ojos y su corazón sensible, como Dios pastor, la necesidad de la multitud y la suplía. Y la suplió. Por eso la gente lo seguía a rabiar. Se llenaba los lugares de las personas que querían escuchar su enseñanza magnífica, con autoridad, con verdad, con sabiduría. Era magnífico poder escuchar los mensajes de Jesús. No solamente los mensajes, porque Él hacía milagros para demostrar que Él era el auténtico Mesías que Dios había enviado a su pueblo Israel, tan anhelado, tan esperado y anunciado por las profecías del Antiguo Testamento. El Mesías traería libertad, traería salvación. Y ahí estaba Cristo, el gran pastor, enseñando a la multitud. Primera particularidad, tenemos que tener una multitud con necesidad. Ahora, yo te pregunto, hermano querido, ¿cómo ves el mundo afuera de la iglesia? Tras estas cuatro paredes, ¿cómo está el mundo? ¿Están perdidos como ovejas sin pastor? ¿Están desorientados sin saber qué hacer con su vida y su existencia? ¿Hay una gran multitud con necesidad afuera? ¿Sí o no? Como lo fue en el tiempo de Jesús, lo es hoy en el tiempo actual. Vamos a la segunda particularidad para que se dé el milagro. Primero, tiene que haber una gran necesidad en la multitud. ¿La tenemos hoy? Sí, igual que en el tiempo de Jesús. Vamos a ver en Lucas, capítulo 9, versículo 9, versículo 10. A ver qué condiciones, qué particularidades hay para el milagro. Lucas 9:10 dice: cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que había hecho
y tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada como Betsaida. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? En el versículo 12 nos dice la palabra de Dios: y el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y hallen alojamiento y consigan alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Dónde está la multitud? En un lugar desierto. Desierto. ¿Qué hay en un desierto, Juan? Nada. Nada. Arena. ¿No? Ahora, fíjate las condiciones. Una multitud enorme con necesidad espiritual que él ya lo había suplido. Pero hay otra necesidad que tiene la multitud. ¿Cuál es, Sandra? Comida. Comida. Ahora, es tan complicado, por eso los discípulos dicen, fíjate otra cosa, el horario para el milagro. ¿Cómo estaba el día? Empezaba a declinar. ¿Qué quiere decir? Se viene la noche. Una gran multitud con necesidad en un lugar desierto y se viene la oscuridad, la noche. Esas son las particularidades para el milagro. Justamente una multitud en necesidad, un lugar desierto y un horario donde comienza el día a terminar, a declinar. ¿Qué te parece? Duro. Duro, ¿no? Es cuando uno se encuentra rodeado de cosas que lógicamente no podemos cambiar. Una persona que se enferma y el médico te dice: hemos hecho todo lo posible, pero si ustedes creen en algo, no hay nada más que hacer. Está en manos de Dios. ¿Viste? Estás en un callejón aparentemente sin salida. Y eso, aunque vos no lo creas, y nos pone mal y en debilidad, son las particularidades para el milagro. Ahora, ¿cuál es el problema para experimentar el milagro? Que vamos a ver en Marcos, nuevamente, capítulo 6, versículo 35. Fíjense cómo nosotros los humanos, sin Dios, quiero explicar esto, ¿no? Cuando nosotros como seres humanos, sin Dios o sin fe suficiente, nosotros tenemos el problema para experimentar el milagro, porque fíjense lo que pasó con los discípulos. Ya vemos las particularidades, ¿no? Una multitud con hambre, un lugar desierto, un tiempo que viene en oscuridad, versículo 35. Y cuando era muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Buenas noches. ¿Viste? Estamos en el terreno de lo imposible. Para que ocurra un milagro, algo extraordinario, Dios nos lleva a condiciones que son humanamente imposibles. Según la lógica, según la razón, no hay nada que hacer. Ahora, fíjate cuando nosotros no tenemos fe, cuando estamos en debilidad, como los discípulos que estaban aprendiendo, eran bastante duros, tenían el mejor maestro del mundo las 24 horas del día y sin embargo duros de corazón, de entendimiento y de entender los propósitos de Dios. Fíjense cuál es la respuesta ante las particularidades de la dificultad. Versículo
36. Mirá lo que dicen los discípulos. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo para comer. ¿Qué dicen los discípulos ante estas adversidades que ellos habían visto? Sabían que la multitud tenía hambre, no es que no lo habían visto. Sabían que estaba declinando, ya estaba oscuro y era tarde. ¿Y cuál es la acción humana ante la dificultad? ¿Qué hacemos? Despídelos. Sacamos el problema. Despídelos. Decirle que se vayan, que busquen comida por ahí, que busquen un lugar para dormir. ¿Qué vamos a hacer? Son más de 10.000 personas. Para que tengas una idea. Que te están siguiendo. ¿Qué te parece? Entonces, ¿cuál es el problema, escuchen, para experimentar el milagro? Que cuando Dios nos pone en ciertas limitaciones y lugares imposibles, en vez de ver una oportunidad, nosotros vemos un problema. No vemos en la necesidad la oportunidad para creer, para clamar, para confiar en Dios. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema nuestro humano? Que nosotros no vemos en la necesidad que tenía la multitud que una oportunidad. ¿Para qué? Para que Dios haga algo. ¿Quién estaba con ellos? Ahí. ¿Quién era ese hombre? Sandra. Dios. Jesús. ¿Y quién es Jesús? Juanchi, si vos con la camioneta se te paró en el medio de la nada y no arranca ni para atrás y lo tenía Jesús al lado, ¿qué diría? Tengo todo. Maestro, ¿hace un milagro o no? Lo tenemos ahí. Claro. Y ellos en vez de decir, ver a Jesús, ver una oportunidad, dijeron, despide a la multitud. Decile que se vayan. Pero no es la manera como Dios trata. Ese es el problema para experimentar los milagros, que nosotros no vemos en la necesidad, acordate, la oportunidad de ver el poder de Dios actuando. ¿Cuántas veces me ha pasado que me encontré en situaciones que no tenían salida? Donde pensamos humanamente y decimos, si Dios acá no interviene, estamos en el horno de fuego, literalmente. Quedarnos sin casa, quedarnos sin combustible, quedarnos sin provisión, quedarnos sin salud. ¿Cuántas veces? Pero nosotros no vemos en la necesidad la oportunidad para que Dios haga algo extraordinario, para que Dios despliegue su poder. Decimos, andate, no te puedo ayudar, no puedo hacer nada por vos, que Dios te lo diga. Y somos creyentes, ¿no? Ahora, nos parecemos más a los discípulos, ¿no? Que ellos enseguida, ante la particularidad de que vieron la adversidad, dijeron, Señor, mira, es tarde, no tenemos para dónde comer, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, despedir, chao. Nos sacamos el problema encima. Ahora, mirá qué distinto que enfoca a Dios y que Dios ve la oportunidad en la necesidad. Porque Él les está enseñando, no solamente a través de la enseñanza, instrucción y exposición de la palabra, sino del ejemplo. Porque un día el maestro no va a estar y ellos son los apóstoles que van a quedar a cargo de las multitudes.
Hay un tiempo donde Dios tiene para nuestra instrucción. Pero después ya está solo vos y Dios y la necesidad. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? ¿Qué dijeron los discípulos? Despídelos. Mirá lo que dice Jesús, versículo 37. Pero respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. ¿Cómo? Leí mal. ¿Qué dice? Dadle vosotros de comer. ¿De quién es la responsabilidad de la necesidad de la multitud? Dice Jesús. Ustedes no son los que están con el maestro las 24 horas. Ustedes son los que tienen el privilegio de ser instruidos en la palabra, con la palabra de Dios y el ejemplo de Cristo. Ustedes tienen al milagroso Jesús al lado. Y Jesús le dice: muchachos, no despidan a la multitud. ¿Ah, no? Esa es la fácil. Denle ustedes de comer. ¿Cómo? ¿Cómo denle ustedes? ¿Y yo qué puedo hacer? Son más de 10.000 personas, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? ¿Qué es el problema para que podamos experimentar los milagros? ¿Saben cuál es? La falta de fe. La falta de fe. De ver en la necesidad una oportunidad. Cuando nosotros comenzamos a venir a Capilla hace 25 años atrás, yo estaba en Lima y me encontré un joven que venía del mundo de las drogas. Empecé a discipularlo y empecé a enseñarle, a compartirle mi pasión por empezar un testimonio en algún lugar. Y este pibe se enganchó, se enchufó y creía en las palabras que yo le decía. Y me dice: che, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Dónde vamos a ir a empezar algo? Pará, tenemos que orar, Dios nos va a guiar. Y nos mostró Capilla. Ahora, tenemos por un lado un discapacitado, que soy yo, que en ese momento cobraba una pensión graciable de 101,85. Nunca me voy a olvidar. Año 2000. Siempre arriba, ¿viste? Yo pagaba la luz, Mauro. Y con Sandra decíamos: a ver qué día comemos. Tirábamos ahí los dados. Complejo. Y este que no tiene laburo viene del mundo de las drogas, pero tiene fe, pibe, cree. Y le digo: ¿sabes lo que necesitamos? No necesitamos dinero para empezar una iglesia. Necesitamos fe, porque la fe provee todo lo que nosotros necesitamos. Ni siquiera había colectivo de Zárate para Capilla como hay hoy. Así que vinimos en moto, tantas historias. Nos traía uno, nos traía otro. Son casi 60 kilómetros de Lima y de vuelta 120 para traer la palabra. Pasaron 25 años. Nosotros vivimos acá. Nuestros hijos se criaron acá. ¿Cómo hicimos para que Dios sostenga su obra en todos estos años? La fe. La fe. La fe. Mis hijos todos tienen estudio y todos trabajan acá en Capilla. Vinieron de 8 para abajo, eran mis hijos, hasta Raquel recién nacida. Nació en el 2000. Laura empezó en el 2000. 2002 nos vinimos a vivir por la fe. Ni para comer había. Pero ¿se entiende? No es solamente la teoría de ir a un instituto bíblico y acumular conocimiento. Y decir: qué lindo es la palabra, qué lindo es este lugar donde estamos llenos de hermanos, rodeados de bendición y de testimonio. Y después Dios te manda a la guerra y te dice: bueno, ahora andá, dale vos de comer.
lo que está haciendo Jesús. Le dice, dadle vosotros de comer. El problema para nosotros y los milagros es la falta de ¿qué? De fe. Nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Se entiende? Nos ahogamos en un vaso de agua. Ahora, ¿qué dijeron los discípulos a Jesús? ¿Qué hacemos con la necesidad, la oscura de la noche que se viene? Es pedir. ¿Qué dice Jesús? Dadle vosotros de comer. Ahora, otra cosa que quiero decir. Para aceptar el desafío de Dios que te está mostrando, debes creer en la provisión milagrosa de Dios. Para aceptar el desafío de Dios. ¿Cuál era el desafío, Juanchi? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Que le dé de comer. Ustedes le tienen que dar de comer. Si vos vas a aceptar este desafío, debes creer en la provisión milagrosa de Dios. Porque a no ser que Dios haga algo milagroso, no vamos a poder cumplir con el deseo, con el desafío que Dios nos está dando. Cuando Dios te está llamando a un lugar, a un pueblo, a una persona, a una multitud. ¿Qué puedo hacer yo con este que no labura y yo con pensión graciable? No tenemos ni para el boleto. Y acá estamos. Acá estamos. No por nosotros. Porque Jesús ha hecho y sigue haciendo milagros. Ahora, cuando Dios nos hace ese desafío, que siempre nos va a superar, vas a tener que pasar la lógica, el razonamiento humano que dice, esto que está pidiendo el maestro es imposible. Vamos a ver Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 6. Ahora, yo digo una cosa, hermanos. De nada me sirve tener a Jesús si no creo que Jesús pueda hacer milagros. ¿Se entiende? De nada me sirve tener a Jesús si yo no creo que Él pueda hacer los milagros. ¿Cuál es la ventaja que tenían ellos? Lo tenían al maestro. Pero si no tienen fe en el maestro no va a hacer nada. ¿Qué dice Juan, capítulo 6? ¿Lo tienen? Versículo 5. Me encanta esto. Dice, entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. O sea, Dios quiere que nosotros seamos parte del milagro. Y nos hace pensar, Juan, ¿qué harías vos? Le dice a Felipe. Felipe era el calculador del grupo, ¿viste? El matemático, el que te saca una cuenta al toque. Y fíjate lo que le dice Felipe, versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastaría para que cada uno reciba un pedazo. Bien, 200 denarios, un denario era el sueldo de un día de un trabajador, un obrero. 200 denarios son 200 días de trabajo, bastante dinero, y dice Felipe, mirando la multitud a ojo rápido de calculador, dijo, mirá, si tuviéramos los 200, no podría alcanzar para que cada uno de estos más de 10.000 coman algo, un pedacito de pan.
pero ya está haciéndolo participar. Eso es lo que quiere hacer Él. Te hace pensar. A ver, razonar. A ver, proponeme algo. Tirame una idea. Ahora, desafía la lógica de Felipe, porque Felipe no le erró en lo que dijo. Tenía razón. ¿Qué hacemos con 200 denarios? Señor, primero que tengamos la plata, ¿dónde vamos, Mauro, a comprar el pan? A esa hora, chino no hay. ¿Quién te va a vender tanta cantidad de pan? ¿No? No hay. Entonces, pero Dios lo que hace es, los hace pensar, los hace participar. Qué lindo, ¿no? Ahora, acá hay algo maravilloso. Vamos a ver, porque la provisión, la entrega, la provisión entregada por el muchacho, porque va a haber acá un muchacho que se va a transformar en muy importante en esta historia. Yo he escuchado muchas enseñanzas sobre la multiplicación de los 5.000. Muchas veces uno se queda con Jesús, está bien. A veces se queda con la multitud, a veces se queda con los 12, pero yo me quiero quedar con el muchacho. Yo quiero hacer un foco, abrir una ventana para ver a un muchacho que va a ser fundamental para que Dios realice el milagro. Porque dice Juan 6, versículo 9. Vamos a ver el 8, para ver que otro también estaba participando y se estaban rascando la cabeza cómo iban a resolver darle de comer a esta gente. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho, observa, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Quiero que vos, hermano, te detengas en este acto. Andrés, buscando una posible solución, encontró un muchacho. Y este muchacho, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué tiene él? 5 panes de cebada. ¿Y 2? ¿Y 2 qué? ¿Rachel? 2 peces. ¿De quién era esa comida, Juan? Del muchacho. ¿Por qué? Porque seguramente un jovencito, la madre le preparó la lanchera, que no había, y le dijo: vas a seguir a Jesús, mirá que es largo, llévate la comida. Se vino preparado. Ahora, si yo te quiero sacar la comida tuya, ¿vos qué me dirías? Dame, Juan, lo que trajiste. Sí. ¿Ven? ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que darte algo si yo vine preparado? Problema tuyo. No es esa la actitud del muchacho. Cuando viene Andrés y lo trae, ¿saben lo que está haciendo? Le está diciendo: Señor, acá hay un muchacho que todo lo que tiene, sus 5 panes, 2 peces, el 100, te lo está trayendo y lo está entregando para que vos, si podés hacer algo, lo puedas usar. Y esto es lo impactante de esta historia. Hay que hacer foco en el muchacho. ¿Por qué? Porque a través de la provisión entregada por el muchacho, que ¿cuánto entregó Raquel en porcentaje? Un 10, un 15, un 20 y un 100. De él. Un 100. Podría haber hecho por la ley. ¿Cómo es por la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 pan y medio para mí, 2 pan y medio para Jesús. Un pescado para mí, un pescado para Jesús. No actuó bajo la ley.
actuó bajo la gracia y actuó en absoluta y total fe, entregándolo todo. Todo, todo. ¿Cuánto entregó entonces? Raquel nos dice que entregó ¿cuánto? Un 100. ¿Por qué no vemos los milagros de Jesús hoy? Porque sin entrega no hay milagro. Sin entrega, escuchad, no hay milagro. Y acá vemos un muchacho que lo que tenía sin discusión, ni cuestionamiento, ni negociación, sin dudar, dijo: Señor, el 100 que tengo es tuyo. Usalo. Lo que no funciona en el cristianismo es la media. La media. Yo creo en Dios. Yo voy a la iglesia. Yo ofrendo algo. Pero no me pidan el 100 de mi vida, de mis decisiones. Algunas las tomo él, pero la mayoría las tomo yo. ¿Por qué no funciona mi cristianismo? Porque sin entrega no hay milagro. ¿Y cuál es la entrega que pide Dios? El 100. Dios no quiere sobras. Dios quiere todo. Y ese es el problema. Porque no ves milagro en tu vida. Porque no hay entrega total. Porque estás especulando con Dios. Porque estás razonando con Él. Algo te voy a dar, pero no todo. Esta área te la doy, no todas. Y acá hay un joven muchacho que nos está desafiando a todos a entregar todo. Ahora, te digo algo. Acá no es lo importante los 5 panes y los 2 peces en el sentido de lo material que entregó. Porque uno no entrega lo material si primeramente no ha entregado su vida totalmente a Dios en fe. El cristianismo no funciona a medias. Funciona al 100. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en lástima. No, para que la tengan como en abundancia, que llene a tope, que nada te haga falta de ella afuera para ser una persona plena y feliz. Pero ¿cuántos cristianos encontramos como este muchacho? Había más de 10.000 en la multitud. Sin embargo, Andrés buscando y preguntando y llamando, y habrá preguntado a varios que seguramente tenían comida. Le dijeron: esto es mío, perdoname, yo no lo voy a entregar. Y este muchacho: sí, ¿se lo vas a dar al maestro? Dámelo. Vení. Señor, acá tenemos a este muchacho. Y ese es el gran problema. Sin entrega no hay milagro. Ahora, algo que quiero mostrarles con respecto a esto, ¿no? Vamos a ver un texto en 2 Corintios 8. Pablo está juntando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén que están pasando por una situación de hambre extrema. Y va por las iglesias juntando ofrenda, ¿viste? Y llega a la iglesia macedonia, que era una iglesia pobre. ¿Viste que a veces vos decís: este me va a dar, este tiene una jaula, escuchá Juan, este me va a poner una moneda, esto van a ser todo de 20. Y no, me tiró 2. Y decía: este que tiene una bicicleta, este pobrecito que va a poner. Y puso 100. Mirá lo que pasó. Pablo se sorprende porque dice, 2 Corintios 8, versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades porque yo testifico que según sus
posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Están pidiéndole por favor a Pablo que quieren ser parte. Pero mira lo que dice Pablo. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué fue sorprendente su ofrenda y abundante? Porque primero entregaron su vida, y si entregas tu vida, tus bienes no te cuestan. Y ese es el gran problema, ¿no? ¿Por qué el muchacho entregó todo? Porque su vida estaba completamente entregada al Señor. ¿Viste? Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo. Una vez estaba un joven muchacho llamado D.L. Moody en Inglaterra y fue a escuchar a un evangelista llamado Henry Barley. Y Henry Barley estaba predicando y dijo: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un joven completamente entregado a Él. Y D.L. Moody dijo: por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. ¿Ves? ¿Quién fue Moody? Un grosso. ¿Ves? Ahí está la clave. Sin entrega no hay milagro. Sin entrega no hay milagro. El milagro sucede cuando hay una entrega total al Señor. Si ese muchacho se hubiera quedado con la mitad, ¿cuál hubiera sido la entrega que tenía el Señor? La mitad. Si hubiera entregado un pan y un pez, un 20. ¿Pero qué hizo él? Señor, primero, estos panes son tuyos. Estos peces también. Tú me lo diste. Te lo entrego. Si se puede usar para tu gloria. No es lo extraordinario de lo que sos, ni lo que soy. No es lo que tengo. Material, habilidades, capacidad, oficio. Es la entrega al 100, total, al Maestro. Fíjate, Marcos 6:38. Sin entrega no hay milagro, ¿eh? ¿Cómo sucede el milagro? El milagro sucede a través de una entrega. ¿Qué dice Marcos 6:38? Primero le dijo: denle ustedes de comer. Y él le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ved. Y cuando se acercaron le dijeron: 5 y 2 peces. ¿Dónde viene el milagro? Escuchá, el milagro viene en la entrega de lo que tenés, no de lo que no tenés. Si Dios ya sabe lo que tenés. Dios ya sabe tu economía. Dios ya sabe tu cuenta, cuántas monedas tenés en el bolsillo. El milagro sucede con la entrega de lo que tengo al 100. Jesús, ¿qué le dijo? El milagro lo vamos a hacer, pero ¿cuántos panes tienes? ¿Qué dijo? Tenemos, maestro, 5 y 2. ¿De dónde lo sacaron? De la entrega total del muchacho que dijo: Señor, acá está mi 100.
hace algo. El milagro se viene. Había una vez un pastor, 40 años tuvo, pastoreando ovejas que no eran de él. Y el pastor tiene un elemento, Éxodo 4, que se llama la vara del pastor. Es un palo con un semicírculo. Es un palo largo donde se apoya el pastor, camina y tiene un semicírculo, y de ahí agarra el pescuezo de la oveja cuando se le escapa, se le va y manipula y pastorea. Y un día se encuentra con Dios y tiene ese palo de pastor, porque es pastor, no sabe otra cosa. Y Dios lo llama. Y fíjate lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 2 al 4. El Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él le dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué era lo que tenía en la mano Moisés cuando se encontró con Dios? Una vara de pastor. ¿Y qué le dijo? ¿Qué tienes ahí? Dame ese stills, dame esa francesa, ponela acá. ¿Entendés? Yo te voy a enseñar cómo se hace, pero entregámela. Ahora, te quiero contar la historia. Lo va a buscar a Israel, lo saca, lo liberta, 10 plagas, destruye todo. Se vienen por el desierto caminando, están huyendo y viene Faraón atrás con el ejército completo, enojadísimo, quiere hacerlos volver. Y Moisés se encuentra con los egipcios atrás, el pueblo acá y el mar adelante. Y se puso nervioso la fiera. ¿Cómo pasamos el mar? ¿Entendés? Fíjate lo que dice Éxodo 14. Éxodo 14. Dice versículo 15. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán en medio del mar sobre tierra seca. ¡Ah! Esta vara que se convierte en serpiente para Faraón es milagrosa. Esta vara, levantala, deja de clamar, toca el mar y decir: ábrete. ¿Cómo salió el mar? El mar es seco, tierra había en el fondo, y las 2 paredes de agua, 2 millones de personas atravesaron ese lugar. ¿Qué te parece? ¿Por qué no hay milagros? ¿Es que Dios ha perdido poder? ¿Es que no hay cristianos, creyentes, que entreguen todo, que den el 100? Y sin entrega, ¿no hay? Termino con esto. Lucas 9:16. Qué lindo es poder seguir a Jesús, ¿no? Hoy a través de la Escritura. Somos bienaventurados, dice Pedro, porque le amáis sin haberle visto. Le amo por la fe. ¿Qué dice Lucas 9:16? ¿Lo tienen allí? Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió.
y los iba dando a los discípulos para que le sirvieran a la gente. ¿Qué hace Dios con lo que le entregás? Lo toma. ¿Y sabe qué hace? Lo bendice. Los panes y peces son bendecidos por Jesús. Y cuando Jesús lo bendice, ¿qué pasó? Versículo 17. Todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Ese es el Dios de los milagros. Toma lo que tenés, el 100, entregalo todo. Toma tu vida, la bendice y multiplica y la usa como un instrumento poderoso para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué yo estoy tan frustrado hoy? ¿Por qué hace rato que no veo los milagros? Te pregunto, ¿cómo está tu entrega? Porque sin entrega no hay milagro. Pero cuando lo entregas todo, el Maestro lo toma, lo bendice, lo multiplica y alimenta a las multitudes. Yo vine acá con 101,85 de pensión y ya viviendo para 23 años veo a mis hijos criados con ropa, con estudio, con educación, produciendo ya su sustento y ayudándonos. Y digo, gloria a Dios, que no nos quedamos libres. Gloria a Dios, que Dios sigue siendo fiel y poderoso. Que Dios quiere hacer milagros. Pero acordate de esto, sin entrega no hay milagro. No esperes cosas extraordinarias. El problema no es él, el problema soy yo. Y este es el desafío de esta noche. Si tú quieres ser un instrumento milagroso, entrega tu vida en el altar, el 100. Que Dios bendiga tu vida y te vas a sorprender lo que Él puede hacer con lo poco que le doy. Dios bendiga su bendita y santa palabra.